Nuestro estudio de la modulación AM concluyó con este gráfico donde encontramos que la eficiencia energética de AM es bastante pobre. Entonces, el planteamiento que surge es cuáles son posibles mejoras, posibles variantes que podemos realizar a la modulación AM para mejorar esa eficiencia u otra eficiencia eventualmente que se nos pueda ocurrir. Entonces queremos conversar en esta cápsula brevemente acerca de mejoras a la modulación AM. Y la pregunta que queremos responder es, ¿qué mejoras se pueden realizar sobre AM para mejorar su eficiencia? Y aquí principalmente estamos pensando en eficiencia energética, ya que ese es el elemento limitante que descubrimos en el estudio de AM. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es un pequeño diagrama ilustrativo acá de AM, donde voy a repetir acá nuestra clásica gráfica de los techitos centrados en la frecuencia portadora. Y vamos a recordar de que lo que estamos viendo acá realmente es la magnitud de la señal AM modulada. Ahora, recuerden que la señal AM no solo tiene estos techitos, sino que también tiene una horquilla, y esa horquilla, por supuesto, es la portadora. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, si es que lo que aprendimos acá es que una parte importante de la pérdida de eficiencia energética de AM se debe a la potencia de la portadora, entonces pensemos en alguna modulación que evita la portadora. Vale decir, pensemos en una modulación, voy a copiar este diagrama y lo voy a pegar aquí. Pensemos en una modulación que evita la portadora, que simplemente no la utiliza, y desde luego en este paso de una a la otra, lo que crece evidentemente es la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque de una situación original en la cual hasta máximo un 30-33% de la energía era efectivamente energía de mensaje y el grueso, 2/3 de la energía, era la portadora, estamos ahora en un nuevo escenario en el cual 100% de la energía irradiada es energía que lleva mensaje. Entonces, si uno tiene un presupuesto energético determinado, una cierta potencia de transmisión máxima, hablemos de, por ejemplo, un kilowatt de potencia para salir al aire. Entonces, un kilowatt, del cual solo 330 watts son dedicados a mensaje, en este caso acá se puede invertir muchísimo mejor y el mensaje propiamente tal, transmitirlo con un kilowatt de potencia. Entonces no solo hay una mejor eficiencia energética, sino que además también lo que se transmite lleva la potencia que se ganó al no transmitir una portadora. Esta modulación que tenemos aquí a la derecha arriba tiene un nombre y se llama banda lateral doble
con supresión de portadora. BLD-SP, banda lateral doble con supresión de portadora. Y la pregunta que sigue es, bueno, ¿habrá alguna forma adicional de mejora de eficiencia que se podría lograr por encima de banda lateral con supresión de portadora? Esta modulación la vamos a estudiar en su momento, pero ahora primero queremos ver un poquito el paisaje de cuáles son las distintas cosas que podríamos analizar como mejoras posibles. Y la verdad es que si uno toma el origen de la señal modulada AM y de banda lateral doble con supresión de portadora, siempre es esta función techito, siempre es este mensaje, esta señal modulante M de T, M mayúscula de F. Y lo interesante que hay que observar es que esta porción que estoy achurando acá en verde no es otra cosa que una forma simétrica de esta otra porción que estoy achurando en naranjo. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que M de T es una señal de audio y por lo tanto es una señal real. Y si es real, entonces es simétrica en torno al 0. Por lo tanto, en realidad lo que se está haciendo acá y acá es transmitiendo dos veces lo mismo. Entonces hay dos versiones de modulación que se conocen como banda lateral única y tienen la forma que estoy dibujando ahora. Banda lateral superior, banda lateral inferior, perdón, tiene esta forma. Transmite solamente, y aquí el código de colores es bien intencional, transmite solamente estas porciones y banda lateral superior alternativamente transmite solamente, me quedé sin espacio, voy a mover un poco las cosas, ahí sí, transmite solamente esto, así. Entonces se escoge, de alguna forma que vamos a descubrir cuál es, se escoge una banda lateral, una de las partes simétricas y se localiza acá o acá, y se escoge la otra y se localiza acá o acá. ¿Cómo lograr eso? Es algo que vamos a estudiar, pero en cualquier caso, estas dos modulaciones son conocidas como banda lateral única, BLU, donde la que tenemos abajo a la derecha es banda lateral superior y la que tenemos a la izquierda es banda lateral inferior. Anotemos eso. Voy a llevarme este texto rojo a una nueva página. Lo voy a pegar.
banda lateral superior con supresión de portadora. Luego tenemos banda lateral superior tal cual, banda lateral superior. Luego tenemos también banda lateral inferior. Ahí está. Y juntas son las denominadas banda lateral única. En el caso de banda lateral única, lo que mejora principalmente es la llamada eficiencia espectral. Eta sub W, W viene del inglés bandwidth, es lo que se usa muchas veces. Y la eficiencia espectral se refiere a cuánto ancho de banda es necesario para transmitir un determinado mensaje. Y en este caso, lo que tenemos es que en comparación a banda lateral única, que utiliza exactamente el mismo ancho de banda que AM, ambas modulaciones BLU utilizan la mitad del ancho de banda. ¿Por qué? Porque, desde luego, la mitad del triángulo usa la mitad del ancho de banda, y en la pasabanda entonces estas transmisiones son de ancho W medios. Si esto es W medios, entonces aquí tenemos FC más W medios, y por supuesto hay una relación de simetría ahí. Voy a hacer un poquito de espacio. Ahí está. Ahora, resumiendo lo que ya mencioné, banda lateral doble con supresión de portadora, la eficiencia energética de BLD es 100% comparado con AM, y según la definición de eficiencia energética usada para AM, y banda lateral única duplica la eficiencia espectral. Es decir, utiliza la mitad del ancho de banda para transmitir el mismo mensaje. Utiliza. Ahí sí. Y por último, dejar ya planteado algo que tenemos que mirar con más detalle, y lo vamos a hacer también, que esta eficiencia eta E, y tal vez podemos insertarlo acá y definirlo más formalmente,
paréntesis eta sub W, eta E y eta W, la eficiencia energética y la eficiencia espectral de una comunicación, son conceptos muy importantes en comunicaciones. Todos los sistemas de comunicaciones siempre son estudiados en términos de su eficiencia espectral y su eficiencia energética. ¿Por qué? Porque energía es un recurso escaso. Pensemos en un teléfono móvil que tiene una batería, y desde luego que cuanto más dure esa batería, gracias a tener una capacidad más eficiente energéticamente de comunicar, es un parámetro importante. Y de igual forma, el espectro radioeléctrico es un recurso escaso, y cuanto menos se utilice de él para poder comunicar un cierto mensaje, también es atractivo, porque si una empresa, por ejemplo, tiene una cierta concesión por una banda de frecuencias para operar un cierto servicio de comunicaciones, entonces cuanto menos ancho de banda, cuanto más angostos los canales que necesite para comunicar un cierto mensaje dentro de ese ancho de banda disponible, por supuesto que mayor es la cantidad de usuarios que puede atender simultáneamente en esa porción de espectro, y por lo tanto hay un valor económico asociado a ello.